Shalom a los hermanos de Teshuvah.tv, es un honor siempre estar con ustedes compartiendo las grandes cosas de la Torah. Y ahora vamos a estar hablando una introducción acerca de los tesoros del templo. Una de las cosas que yo estoy apasionado es aprender acerca del servicio del templo y sus funciones. Es una de las áreas más descartadas en el mundo cristiano, así también como el mesianismo y en muchas ramas dentro de las raíces hebreas. A mí me gustaría poder compartir con ustedes una serie de estudios en la cual vamos a estar cubriendo los conceptos básicos y función. La función del templo, los sacrificios, la localización del templo, también la estructura del templo y qué tipifica todas estas cosas hacia nuestra fe en Yeshua. ¿Cómo fue que en el primer siglo Yeshua mismo tuvo que entrar al templo y hacer algunos requisitos rituales que habían sido establecidos por el Todopoderoso? Cuando tocó la mujer enferma, el leproso, a la mujer con el flujo de sangre, todas esas cosas cuando se mantiene ¿cómo se dice?, en un estado de impureza para poder ir a subir a las fiestas del Eterno, él tenía que pasar por el proceso de santificación y también purificación. Aunque él es el Hijo del Todopoderoso, él tenía que aplicarse también a las leyes de santidad del templo. Él podía solamente entrar a algunos lugares, los límites en los cuales a él se le podían permitir, o a cualquier otro hombre de Israel, porque él no estaba haciendo la función como el sumo sacerdote en la tierra, sino como el hijo de David, y los hijos de David tenían hasta cierto punto donde era ese lugar donde él podía entrar. Ahora, en la historia de Hechos, capítulo 21, tenemos nosotros la evidencia de Pablo, cuando Pablo lo iban a arrestar porque él supuestamente lo acusaron de que él estaba trayendo a un gentil dentro del templo y lo querían matar. Y la evidencia bíblica dice que una persona dijo, y él está impuro y está, ¿cómo se dice?, profanando este lugar y el templo. Quiere decir que en el primer siglo ellos entendían los conceptos de santidad. Pero para poder nosotros tener una base sólida en estos conocimientos bíblicos, específicamente las fiestas, ¿cómo podemos reconocer el vocabulario de las fiestas en las cartas de Pablo? ¿Cómo podemos nosotros reconocer el vocabulario del templo en las cartas de Pablo y en el Evangelio? ¿Quién era el gallo? Cuando Yeshua le dijo a Pedro, cuando el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Quién era el gallo? Hageber. ¿Qué tiene que ver eso con el templo? ¿Quién arrestó a Yeshua en el monte Getsemaní? Cuando fue arrestado, ¿quién lo hizo? ¿Los romanos o la guardia del templo? Todas estas cosas podemos entenderlas si volvemos y regresamos, hacemos teshuvah, regresar al contexto de la senda antigua. Esto no le quita a lo que hizo Yeshua por nosotros en el plan de redención. Esto nos enseña a entender las cartas apostólicas que fueron escritas en el primer siglo, bajo la autoridad de lo que era la función del templo, el gobierno, la geografía, la topografía y también la influencia de Roma en estas cosas. Así que vamos a investigar estas cositas poco a poco aquí en Teshuvah en la serie de estudios que yo voy a estar dando acerca del templo. Para comenzar en esta serie, quiero darle una introducción al templo y vamos a hacer mucha lectura, ¿ok? La idea de este estudio es para establecer una base. Obviamente no lo puedo terminar en esta hora que voy a estar dando este estudio. Va a ser más de 2 o 3 partes. Pero yo quiero que ustedes vean uno de los estudios que parte de él yo voy a estar introduciendo en el curso de los tesoros del templo que vamos a estar haciendo próximamente. ¿Ok? Ok. Vamos a comenzar ya con nuestro estudio en la introducción del templo. Y me voy a mantener mucho en el PowerPoint, en el estudio, para que podamos leer y podamos hacer algunas aclaraciones y algunas observaciones. Ok, vamos a ir allá. ¿Qué es la introducción del templo? ¿Qué es el templo? Cuando está viendo en la imagen, es la estructura de lo que se pensaba era el templo en el primer siglo. Obviamente, se han hecho estudios en los cuales estos edificios aquí en la esquina en realidad no era de esta forma. Yo tengo unas imágenes que más tarde en otro estudio yo le puedo enviar a cada uno de ustedes. Estos 4 edificios eran de 100 pies de alto, 40 codos de alto. La estructura del templo que estamos viendo aquí era de 100 pies de alto, 100 codos de alto, 200 pies de alto, 200 pies de altos. Disculpa que no lo estoy utilizando en metros, es que en Estados Unidos se usa en pies. Pero son 100 codos de alto
Es una estructura masiva alta. Y también vemos el ulam, que es la puerta del templo en este lugar. El velo que se encontraba, no aparece en esta imagen, pero había un velo en este lugar aquí. Y era de casi 96 pies, 97 pies de alto. ¿Ok? Aquí se encuentran los 15 escalones de los Shir HaMa'alot, de los salmos de ascensión, los salmos 120 al 135, que estamos viendo aquí, ahí se cantaban. Estos 4 edificios que vemos acá, en las esquinas, tenían unas funciones muy importantes. Por ejemplo, el del noreste era el edificio que tiene que ver con la madera. Ahí había un sacerdote o unos levitas que ellos examinaban la madera para que fuera aceptable en el altar. Aquí a la mano izquierda, que es el sureste, se encontraba el cuarto que era para los Metzoga, los que eran, no era Metzoga, era de voto nazareno, Nazío, los votos nazarenos, Nazío. Este cuarto que se encuentra en el suroeste era el cuarto de los aceites, y el cuarto en el noroeste era el cuarto de los leprosos, de los Metzogá. Debajo de ese cuarto se encontraba una cisterna, había un pozo de agua, y sabemos que dentro de ese cuarto, que era masivo, era grande, se encontraba una piscina de inmersión, un mikvah en ese lugar. ¿Ok? Podemos hablar de esto por mucho tiempo. Solamente quería darle una introducción bien básica acerca de donde nos encontramos. Esta es la puerta del este. Y esto es solamente algo, pero bien simple. Cuando comencemos a verdaderamente estudiar la estructura del templo, vamos a ver muchas cosas que podemos aprender de esto. Vamos a continuar al próximo y vamos a continuar a leer. ¿Ok? Una de las cosas que las personas tienen que entender y tenemos que reconocer, que hay 613 mandamientos en la Torá, pero de esos 613 hay 279 de ellos que están relacionados con el templo y su servicio, los cuales tienen que ver con diferentes niveles o grados de santidad, que eso es Kedushá. Yo tengo un estudio en Teshuvah TV que habla acerca de Kedushá. ¿Qué es Kedushá? Me gustaría que ustedes pudieran ir allá a verlo en Teshuvah TV o en sabidurianatorah.com y poder ver ese estudio para entender un poquito más acerca de este aspecto. El estudiar el servicio del templo nos enseña temor, reverencia a Elohim como nuestro Elohim, al Todopoderoso como nuestro Elohim, y el verdadero patrón de cómo acercarnos a Él para honrarle. La función del templo es cómo es el lugar donde el rey mora. Ese es su trono, ¿ok? El templo sagrado no es simplemente un lugar en el tiempo dentro del cual la presencia del Eterno mora y puede ser experimentada por todos los que entran siempre y cuando estén en convenio. El anhelo original de Yahweh era morar con la humanidad, de acuerdo a Éxodos capítulo 25, versículo 8. Habla acerca de eso. Construyame un mikdash. No un Mishkan, pero un Mikdash. Hay 2 palabras para tabernáculo. Uno es como la estructura y el otro es la persona. Mikdash habla como el cuerpo. Por eso que el templo se llama en hebreo el Beit HaMikdash. No el Beit HaMishkan, el Beit HaMikdash. Por eso que Pablo utiliza la expresión metafórica que habla y dice que somos un templo. Ahora nosotros somos el templo. ¿De dónde sacó eso él? De Éxodo 25:8, y también lo sacó de lo que se entiende por la palabra Beit HaMikdash, porque se entendían que el templo físico era una prefigura de lo que se supone que nosotros seamos. No quiere decir que el templo físico ya está desconectado y ya no tiene ningún tipo de vigencia. Ok. El espacio y el tiempo en lo que vivimos y la forma que percibimos nuestro propio lugar es el espacio y el tiempo tiempo no son lo mismo para nuestro Creador. Por tanto, todo el servicio del templo gira en torno a las fiestas de Yahweh. ¿Ok? Si tú entiendes las fiestas, porque ahí es cuando tiene que subir a Jerusalén para ofrecer los sacrificios fuera de los diarios. ¿Ok? Los cuales centralizan nuestras vidas. Junto a la precisión del servicio diario en el templo sagrado, estos crean una fuerza espiritual que nos libera de nuestras propias ideas falsas y la desorientación que hemos sufrido por años y nos pone en sintonía con el Rey del Universo a través de alinearnos
a su diseño y patrón. Sumamente importante, que en hebreo se llama el tafnid. La orden dada para la construcción del templo, Ezequiel 43, versículos 10 al 12. Dice: tú, Ben Adam, hijo de hombre, describe esta casa a la casa de Israel para que ellos se cesen de sus pecados y que ellos midan con exactitud. Si ellos se avergüenzan de todo lo que han hecho, muéstrales la elevación y los planos, tafnit, muy importante la palabra, los planos de la casa y sus salidas y entradas, todos sus detalles y decoraciones y todas sus especificaciones, su diseño y su Torah, instrucción. Dibújalo para que ellos lo vean y puedan observar el diseño completo con sus especificaciones y lo lleven a cabo. Esto es Torah de la casa, la instrucción de la casa. Toda el área en derredor de la cumbre de la montaña será especialmente Kadosh, santo. Esto es Torah para la casa, el Mikdash. Ezequiel 43, versículos 10 y 12. Hermanos y hermanas, lo que estamos haciendo nosotros en la introducción de este templo es llevando a la realidad esa profecía en el libro de Ezequiel. Estamos ahora tomando la iniciativa de enseñar la exactitud, las especificaciones, todas las entradas, las salidas, la estructura, todo lo que tiene que ver con las fiestas, porque nosotros de la casa de Israel en la dispersión estábamos en vergüenza y el Eterno, a través de Yeshua, nuestro Mesías, nos ha llevado a llegar a Él para poder entender la voluntad, el protocolo del Rey, cómo venir delante de la presencia del Todopoderoso. Yo les sugiero a cada uno de ustedes que tomen el interés de estudiar el templo. No para minimizar el trabajo de redención de nuestro Mesías, pero para entenderlo a mayor magnitud. ¿Ok? Continuamos. La orden de Ezequiel 43:11, la palabra planos, detalles, son muy específicas en el hebreo. La palabra zugá como roca, también una forma como si fuera presionada hacia afuera, configuración, diseño, forma o planos. Y también la otra palabra que se llama tafnit, esta palabra que ven aquí, sumamente importante, que es el ajuste, la estructura, los detalles, el diseño. Nadie puede cambiar, añadir o quitar el diseño que el Eterno estableció. Si una persona, primero el Eterno le dio ese plano a Moisés como una copia del tabernáculo celestial. Después le dio los planos a David y se los dio a Salomón. Y después le dio planos también a Ezequiel. Es interesante que el segundo templo, en el tiempo cuando Esdras regresó con Nehemías de Babilonia y ellos trataron de construir el templo en el tiempo de Zorobabel, ellos entendían que el libro de Ezequiel era muy difícil para ellos, no sabían las dimensiones. Por eso es que ellos tienen el entendimiento que es el Mesías, el cual va a construir ese templo. Ahora, pero hubo dimensiones en el libro de Ezequiel que ellos implementaron en el segundo templo. Pero todo lo que tiene que ver el templo, el tercer templo, no lo hicieron. Hay una diferencia muy grande y vamos a hablar acerca de eso en un momento. Entonces la palabra tafnit es sumamente importante que nosotros entendamos. Yo les voy a mostrar a ustedes la diferencia de un templo al otro y el por qué ellos no podían cambiar el diseño y tuvieron que trabajar con lo que tenían. Lo que yo tengo en mi mano ahora mismo es el templo. Este es obviamente, no es el templo original, pero esto es un plano del tercer templo que el Mesías va a construir. Estos edificios que usted está viendo aquí, estos edificios laterales, se encuentran en el segundo templo. Esos fueron los edificios que ellos pudieron construir cuando regresaron más tarde de Babilonia, y algunos elementos de Ezequiel lo pudieron hacer. Pero como estamos viendo el plano, esta parte es la misma distancia en el primer templo y el segundo templo y el tercer templo. 500 codos por 500 codos. Ahora, alrededor, pues ha cambiado, han sido ampliados. Los macabeos
en la era de Hasmonean, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se dice? Hasmonean Family, la familia Hasmonean. Estoy hablando con mi esposa que está aquí conmigo. Ok, entonces Hasmonean Family, lo digo en inglés. La copia del tercer templo del milenio. Claramente, Yeshua es el que va a terminar ok. Pero ahora tenemos el contraste de otro templo, que es el del segundo templo, en la cual Herodes expandió, y esto es cómo se ve. Aquí no enseña los edificios que usted ve en el tercer templo, ¿ok? Porque en realidad los rabinos no se habían dado cuenta de la magnitud de los edificios, pero sí fueron construidos porque la Biblia lo habla, ¿ok? Estamos viendo aquí que es un poco más pequeño, pero esta área es la misma área, 500 codos por 500 codos. Tanto que tenemos que aprender, hermanos. Y estas son las cositas que estamos tratando de que nosotros podamos asimilar para no cometer errores. Cuando una persona dice que vinieron de Babilonia y que el tercer templo fue construido, obviamente lo están haciendo historia, no están haciendo real con la historia y no están haciendo real con la información, porque eso no ocurrió. Elementos de Ezequiel fueron utilizados, pero no podían utilizar todas las medidas porque no estaban disponibles. ¿Ok? Continuamos con nuestro estudio. Hasmoneos, perfecto. El área hasmonea que ellos añadieron a la planicie de la montaña. Después Herodes le añadió, lo amplió un poco más al norte, al sur y un poco al oeste, pero no podían cambiar la estructura original de 500 por 500. Continuamos. La orden de medir el diseño o el patrón del templo puede ser visto primeramente como una instrucción, Torah, para estudiar el templo. Su arquitectura, planos, estructura, en realidad es una dirección de cómo estudiar el templo para descubrir la verdad de lo que el templo verdaderamente se trata. Note que esta ordenanza fue dada en un tiempo donde no había templo y generaciones futuras se encargarían de erigir el templo de acuerdo al plano especificado por el Eterno. Está hablando del libro de Ezequiel, que estaban en la dispersión y no estaba el templo porque estaban en Babilonia. Envuelve todas las regulaciones, ordenanzas y leyes. Incluye una mejor comprensión de los 279 mandamientos relacionados con el servicio del templo. Sus ceremonias, oraciones, liturgias y cánticos. ¿Sabían ustedes que Pablo utilizó parte de la liturgia que se hacía en el templo para traer mensajes en sus cartas? ¿Sabían ustedes que Pablo utilizó vocabulario y rituales del templo para enseñar a los gentiles lo que era santidad? Pero si no estudiamos el templo no podemos entender lo que Pablo dice. Verdaderamente lo que Pedro dice, todos los que no son instruidos y educados utilizan las cartas de Pablo para su propia destrucción. ¿Ok? También envuelve un entendimiento profundo de cómo los sacerdotes, los Kohenim, los Leviim, los levitas y hombres de Israel operaban en el templo, incluyendo la actitud de los participantes, ya que ellos también eran como parte del diseño. Básicamente, necesitamos entender cómo el templo funcionaba, el mensaje consistente en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, a principios, cuando se le fue ordenado a Israel construir un lugar de habitación para el Eterno, de acuerdo a su plano, de acuerdo al plano de Él. Ok, vamos a continuar. Voy a leer el segundo, voy a leer todo completo, ok, para poder tener la información. La orden de medir el diseño o el patrón del templo y conocer cada atrio, cada puerta, cada edificio o estructura y entender el propósito de cada ceremonia y cada ley del templo es el núcleo del mandamiento de medir con exactitud. Recuerda que estamos hablando de Ezequiel, capítulo 43, versículo 10 al 12. ¿Ok? No, eso no es verdad. Voy a regresar porque quiero saber. 43, del versículo 10 al 12. Ok, perfecto. Sí, eso es. Ok. Cuando tenemos que hablar del templo, quiero que vean mi cara cuando yo digo esto. Cuando yo puedo enseñar algunas cosas y puedo a veces, si cometo el error, pues corregirlo un poco más tarde y decir, mira, estoy equivocado. Pero cuando tiene que ver con la casa de mi rey, yo quiero estar seguro que hasta las citas están correctas. Porque si yo digo algo que cambia y ya trae una mala interpretación, eso es cambiando el plano. Yo no quiero ser responsable de eso. La función de nosotros es educarnos y ayudarnos a entender. ¿Ok? Continuamos, hermanos.
Ok. El tener un plano acertado de los atrios interiores del Azagá. El Azagá es el atrio donde los levitas, donde los sacerdotes estaban. El altar y esas cosas. Y el atrio de las mujeres ha tenido sus obstáculos. Hay numerosos conflictos entre los documentos rabínicos y los registros de Josefo. Adicionalmente, virtualmente los rastros del templo se han ido desapareciendo del monte del templo a través del tiempo, lo cual ha generado diferentes opiniones o diferentes planos o diseños. Con la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70, en la era común, aproximadamente más de 2000 años atrás, el monte del templo ha sido invadido por los romanos, los otomanos y los cruzados. Virtualmente todo el exterior que ha quedado del complejo del templo ha desaparecido, excepto algunas porciones del muro de contención que le rodea. La orden de construir lo vemos en Éxodo 25 del 1 al 9. Voy a leer el versículo 8. Tienes que hacerme un lugar kadosh, un lugar santo, para que yo pueda habitar entre ellos. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de sus mobiliarios, kilim, así es como tiene que ser. Tiene que hacer. Quiere decir que nadie puede añadir, nadie puede quitar, al menos que sea ordenado por el Eterno, y Él no cambia lo que establece. ¿Ok? La palabra tafnit, sumamente importante, estructura, modelo, parecido, descripción, diseño. Nadie puede cambiarla. La palabra baná, que es otra palabra que es importante, raíz primitiva, construir. Quiere decir que la construcción del templo, de acuerdo a cómo fue diseñado, es sumamente importante. Voy a leer un versículo en 1 Crónicas 28, del versículo 11 al 19. Dice: entonces David dio a Salomón y a su hijo los diseños, tafnit, para el vestíbulo del templo, sus edificios, sus áreas de provisiones, sus aposentos superiores, sus aposentos interiores y el lugar para la cubierta del arca. También los diseños tafnit para todo lo que le había sido dado por el Ruach, por el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu del Eterno le dio el templo a David para que Salomón lo pudiera construir, para que ahora la gente diga a través de Yeshua que ya el templo ya no existe. Que Yeshua dijo, o que Yeshua implicó, que Yeshua insinuó que ya el templo no está vigente. Yo no creo que Yeshua va a ir en contra de la palabra del Eterno cuando fue Yeshua mismo la palabra viviente que dio los mandamientos en la montaña. Ok. Dice, para los patios de la casa de Elohim, por los aposentos que le rodean, para los tesoros de la casa de Elohim, por los tesoros de los artículos santos, Kedushim, versículo 13, y para las áreas apartadas, para los sacerdotes y los levitas, arreglos para el trabajo envuelto en el servicio de la casa de Elohim. En otras palabras, le dio todo por la casa, el pan de la presencia, la plata, le dio todo el diseño para que lo hiciera. Todo eso fue inspirado por el Espíritu. Quiere decir que en el primer siglo, la menogá tenía que ser santa. El pan de presentación, el lugar donde estaba puesto, tenía que ser santo. El altar de incienso también. Ok, continuamos. Versículo 19. Todo esto está por escrito, como Elohim con su mano sobre mí me ha dado buen sentido para hacer todas las obras de estos planes detallados. Ok, continuamos. ¿Por qué es importante conocer el tafnit del templo? La respuesta es muy simple. Hubo y siempre habrá un plano divino de parte de Yahweh. No se nos permite alterar el plano del Eterno. Debemos hacerlo de acuerdo a su diseño. El templo no es simplemente un conjunto de edificios y ceremonias, sino es un método que nos revela el nivel más alto de santidad del Todopoderoso. Cuando Adonai creó el hombre, lo colocó en un ambiente perfecto, el jardín en el Edén. También fue creado con un grado de santidad al ser creado de acuerdo a su imagen y semejanza. Con la caída del hombre, él fue expulsado de ese ambiente perfecto y fue perdiendo su nivel de santidad. La casa de Elohim
o su templo es en hebreo se le conoce como el Beit Hamikdash o casa de Kedushá, casa de santidad. Por lo tanto, el templo con su arquitectura, tafnit, planos, ceremonias, conceptos de pureza e impureza, limpio o impuro y todas sus ordenanzas, se convirtió en el intérprete de la Torá del Eterno, y que ellos midan con exactitud todos sus detalles, todas sus especificaciones, todas sus ordenanzas, de acuerdo a Ezequiel 43, versículo 10 al 12, y eso sale del libro de mi maestro Joseph Good, Midiendo el Patrón, volumen 1, página 2. Sumamente importante, este caballero es mi maestro y un gran amigo y mentor, y él es la autoridad del templo en el mundo occidental. Él ha podido traer sobre 100 correcciones a los rabinos en referencia al templo. De que ellos lo consideran es otra cosa, pero él ha podido, en los 36 años que lleva del templo, estudiando con la gente de Israel, visitando Israel y con las autoridades del templo en el mundo ahora mismo, él ha podido ayudar, por cierto, y hacer correcciones en algunas cosas que los mismos rabinos no habían notado. Tenemos el privilegio de tener una persona, y él va a ser uno de los maestros en el curso del templo en Caguas, Puerto Rico, en septiembre de 2016. Ok, continuamos. Voy a moverme un poco hacia adelante. El rabino Yisrael Ariel, la Odisea del Tercer Templo, página 74, dice: un rollo existe, el rollo del Santo Templo. Moisés prestó atención y lo recibió del Santo, bendito sea. Josué lo recibió de Moisés, Josué lo comunicó a los ancianos de Israel, los profetas lo recibieron de los ancianos, los profetas se lo comunicaron al rey David, David le pasó este conocimiento a su hijo Salomón, y el desplazamiento de este rollo fue expuesto e interpretado. En otras palabras, los rabinos, ellos entienden y saben que este patrón no se puede cambiar y que ha sido consistente a través de las edades. También Joseph Good dice en su libro, la página 13 y 14, después de la destrucción del primer templo, Zorobabel y Esdras retornaron con la intención de reconstruir el templo. Así comenzó la era del segundo templo. Ellos no contaban con el tafnit, no contaban con el plano. Que mientras Israel estuvo en el exilio, al profeta Ezequiel se le mostró el diseño del templo del reino mesiánico. Su diseño no fue nuevo, solo algunos esquemas diferentes al primer templo. Así que los hombres, oigan esto, los hombres de la gran asamblea en el exilio reconstruyeron el templo según el patrón del primero, no de acuerdo al mesiánico, de la era mesiánica, pero incorporaron algunas características del templo de la visión de Ezequiel, porque no sabían todas las dimensiones y no tenían el tafnit. Aquí estamos viendo algunas diferencias del templo de Salomón a la mano izquierda, en este lugar aquí, y el templo de Herodes, que está a la mano derecha acá. ¿Ok? Algunas diferencias, lo que era 500 por 500 codos, pero en el templo de Salomón no había unos atrios de mujeres, mientras aquí sí había unos atrios de mujeres. Fue expandido. ¿Ok? Continuamos. Voy a moverme un poquito de esta información. Me gustaría pues ir un poquito más a las imágenes, si me permiten, rapidito acá. Quiero hablar un poquito acerca de algunas imágenes, específicamente las medidas del templo. Cuando usted estudia acerca del templo con otras personas, cada persona tiene una medida diferente. ¿Y por qué hay diferentes medidas? Por ejemplo, había un maestro, un señor arqueólogo, que hizo unos estudios acerca del templo, pero él utilizaba un codo diferente. El problema siempre ha sido, ¿cuál es la medida oficial? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a estudiar acerca de lo que es la medida del templo para entender por qué y cómo se pueden interpretar estas cosas? Un poquito técnico, pero creo que es importante, ¿ok? Dentro del complejo del templo se utilizaron diferentes tipos de unidades de medidas. Las siguientes son medidas aproximadas, ¿ok? Son diferentes unidades de medidas porque como se midió para hacer los atrios de la sagá, de los sacerdotes, era una medida diferente del atrio de las mujeres. La estructura era un poco más pequeña que la otra, ¿ok? Pero si no entendemos las medidas bíblicas, no vamos a entender las medidas y siempre va a haber un problema con la exactitud, lo exacto que era el templo y lo grande que era. Uno de ellos era etzvah, que es lo ancho de un dedo, de 2.43 centímetros. Medida lineal más pequeña que se utilizó en la construcción del templo. El tefá o tefajim, ¿ok?
Lo ancho de la palma de la mano. Unidad de medida importante que se utilizó para especificar una longitud diferente de la amot. Ok, tú dirás, Rico, pero ¿por qué necesitamos estudiar todo esto? Para que ustedes vean lo difícil que era para estas personas poder construir algo en su tiempo. Imagínate nosotros que no estamos conscientes ni estamos informados acerca del vocabulario de las medidas utilizadas para el templo. Pero se han sido preservadas. Estamos tratando de reconciliar estas cosas de nuevo. Se encuentra el codo, el cubito, aproximadamente 18.96 pulgadas. ¿Okay? O un pie 5,5. O un pie y medio. Hablando de pie, no de centímetros, no de metros. Dentro del templo, oigan esto. Dentro del templo, 3 diferentes tipos de medidas, amot o cubitos, se utilizaron dependiendo de los diferentes niveles de santidad. Quiere decir que el nivel de santidad pues requería una medida diferente. El cubito real, que estamos viendo, 52.50 centímetros o 20.62 pulgadas o 1.72 como dice pies más o menos. Se utilizó para construir el monte del templo, que equivale a 500 codos por 500 codos. El 5 tefajim amad se utilizaron para la construcción de algunos de los muebles de la parte interior del edificio del templo, así como para la medida vertical del altar exterior. El altar exterior era de 14 pies de alto. No sé cuánto eso es en metros, pero 14 pies de alto, casi 15 pies de alto. Era el altar. El gran altar era casi 15 pies de alto. ¿Ok? Ok, continuamos. Entonces, aquí vemos la medida del plano del templo. Un codo es de la punta del dedo hasta el codo. ¿Okay? Aunque los escritos rabínicos como la Mishnah han establecido la amad como la medida estándar, no existe una amad universal como medida. Generalmente se piensa que una amad era la distancia del codo a la punta del dedo, aproximadamente 18 pulgadas. ¿Ok? Más o menos tenemos idea. La distribución del monte del templo. Har Habayit se llama en hebreo. La montaña. Har es montaña, Habayit de la casa. El monte del templo original era de 500 amot cuadrados. Los atrios interiores del templo, o el azagá, donde estaban los sacerdotes, que es la plataforma dentro del templo, incluyendo atrios de Israel, Etzrat Yisrael, atrio de los sacerdotes, Ezrat Kohanim, y el edificio del templo, Beit Hamikdash, atrios de las mujeres, que era Ezrat Nashim. Había un muro alrededor con 2 puertas de acceso en el lugar sur, uno en el oeste, uno en el norte, uno grande en el este y 2 puertas al este. Ok, ¿qué tiene que ver todo esto? Ok, vamos a ver aquí rapidito. Para entender esto, vamos a ver aquí rapidito. Quiero ir rápido, dame un segundito. Ok, aquí se encuentra lo que es el templo. Y quiero que esa es la montaña, ¿ok? El número 8 que usted está viendo aquí, esos eran los baños del templo, de los atrios. Y esto se encontraba en los atrios de los gentiles, por aquí. El atrio de los gentiles, ¿ok? Aquí estaban los mikvah. Había una inmersión. ¿Ok? Entonces, tenían puertas alrededor del templo. Esta área era de 500 por 500. 500 por 500. Eso nunca cambió. Estamos viendo el número 5, que es el área de las mujeres. Y esta es la cisterna que yo le hablé anteriormente del cuarto donde estaban para los leprosos. Eso, lo que están viendo aquí, que es un poquito azul, es como una cisterna debajo de ese lugar. Se encuentran los atrios de los sacerdotes, es esta área aquí. Toda esta área roja, los sacerdotes podían entrar, pero solamente unos podían entrar en el 4, en alguno en este lugar, que eran por suerte a diario. Zacarías entró ahí una vez en su vida. Aunque era sacerdote, él no podía entrar todo el tiempo, al menos que se le asignara para el incienso en ese día o para cualquier otro trabajo, ¿ok? Pero el incienso, ofreciéndolo, lo hizo una vez en su vida. En el lugar santísimo, aquí en este punto, solamente un hombre podía entrar una vez al año.
pero los sacerdotes podían caminar por acá y también en los edificios que se encuentran aquí, en estos lugares. ¿Ok? Entonces, este es el área aquí de Israel. Ezrat Israel. Se llaman los Ma'amot. Los Ma'amot eran los hombres que venían a interceder en oración por la semana mientras los sacerdotes estaban en esta área y los levitas en estos 3 escalones que ustedes están viendo aquí, donde está el puntico rojo. Esos escalones, las líneas que ven allá, eran 3 escalones que se llama el Dukan, que separaba el área de Israel versus el área de la Sagá, que era el área de los sacerdotes. Ningún israelita podía pasar y era de 3,5 pies de alto. Okay, una plataforma más alta de los atrios de Israel. Ningún israelita podía pasar más allá de esos 3 pasos, 3 escalones, al menos que tenía que traer un sacrificio. Cuando él entraba traía un sacrificio, él iba a la parte del norte aquí, que estamos viendo, y él ponía las manos sobre el animal, hacía confesión, el bidui, de arrepentimiento, también mataba el animal en ese lugar, y hacía las ofrendas de paz, o de wave, se me olvidó ahora de wave, mesidas. Las ofrendas mesidas las podía ir. Solamente por esas 4 ocasiones él podía entrar a este lugar y después tenía que salir rápidamente. Ningún levita podía entrar aquí. Al menos pues que él fuera a traer un sacrificio. Pero ellos se mantenían en este lugar donde ellos cantaban, pero ellos podían caminar a través de todos los edificios que se encontraban acá, porque ellos estaban encargados de mantener el orden del servicio del templo y facilitar a los sacerdotes a hacer su trabajo. Quiere decir que ninguna mujer podía pasar de aquí hacia aquí. Una mujer pasaba por ese lugar, perdía su vida. Un israelita pasaba por el lugar asignado, perdía su vida. Un levita pasaba por el lugar donde no era asignado, perdía su vida. Por cierto, vemos la evidencia de esto cuando a Pablo fue arrestado en el capítulo 21 de Hechos. Cuando él fue acusado de traer un gentil al templo. Y cuando lo hicieron, lo querían matar. Cerraron las puertas del templo y lo sacaron fuera. Es interesante que ese es exactamente el procedimiento, de acuerdo a la Mishnah, de lo que ocurre cuando una persona hace transgresión a la santidad de la montaña. Cierran las puertas y lo sacan y allá lo apedrean o lo matan por transgredir o usurpar la santidad del templo. ¿Tiene sentido hasta el momento lo que estamos hablando, hermanos? Ok, perfecto. Vamos a seguir con nuestro estudio. La distribución del templo, la extensión asmoniana. Los asmonianos extendieron la construcción del templo desde del templo al lado sur del monte del templo original. Solamente extendieron un poquito hacia el sur. Esta extensión no tenía el mismo nivel de santidad que el monte del templo original, aunque se utilizó para otras funciones del templo. La extensión herodiana, el complejo del templo, durante el reino de Herodes, el complejo del templo se extendió hacia el norte, hacia el oeste, de lo que era la construcción original del monte del templo, y aún un poco al sur de la extensión asmoniana. Todas estas extensiones no tenían el mismo nivel de santidad de la estructura original. Él agrandó la planicie del templo, rellenando los canales que bordeaban el primer templo con sus escombros, y construyeron grandes arcos y bóvedas para reforzar la planicie, pero nunca tocaron el plan original de 500 codos por 500 codos. Eso nunca. Lo expandieron, pero no tocaron ese aspecto. Lo embellecieron, pero no cambiaron la dimensión. Y estamos viendo aquí otro mapa de eso. Habían puertas en todas partes del templo y hay levitas, 24 órdenes de la guardia del templo. 3 de ellos se encargaban de estas áreas que estamos viendo aquí. Del edificio del Beit Hamokeit, Beit Hanitzot y el Beit Aftinas. En estos 3 lugares, los sacerdotes, ellos eran los que hacían la guardia aquí. Y en los otros lugares en el templo, por acá, por todas las puertas, por todos estos lugares, eran los levitas que estaban en estos lugares por acá, en todas estas puertas, que nadie podía entrar y hacer transgresión al lugar. También estaban acá también como ellos guardias del templo. ¿Ok? Continuamos. Lo que acaban de ver aquí fue
la extensión asmoniana hacia el sur, que es la roja. Y la próxima imagen es la extensión herodiana, que es la azul, hasta acá, que la extendió en todos estos lugares. Y la roja es la original. Déjame regresar un poquito acá. La roja es la original. La amarilla fue lo que le añadieron los macabeos y Herodes, y le añadió la sur. La del sur, la del oeste y la del norte. Eran 35 cuerdas de terreno. 35 cuerdas. La planicie del templo incluye 35 cuerdas de terreno. Es un lugar bastante grande. ¿Ok? Bastante grande. Ingresando al en el segundo templo. Hermano, yo espero que la estén pasando bien. Yo sé que esto es un poco técnico, pero sumamente importante. Si no tenemos algo visual de lo que era el templo, por dónde se entraba, qué fue lo que ocurrió cuando una persona viene con una teología media rara, porque está ocurriendo mucho ahora mismo, descartando el templo, diciendo que el templo ahora no estaba en la montaña donde estaba ahí, sino que estaba más al sur o está más allá. La gente se lo cree, pero ninguno de ellos son arqueólogos, nunca han ido a Israel, nunca han visitado la información, no estudian el templo, pero están cambiando la localización del templo, cuando nadie puede cambiar el patrón. Estos técnicos que estamos viendo prueba que el Eterno es justo, santo y consistente en su palabra. El atrio exterior ocupaba una zona de 500 codos por 500 codos. El santuario había sido levantado en el primer sitio donde se hallaban los restos de los fundamentos del primer templo. Y el atrio se agrandó hacia el sur, quedando el templo fuera de la simetría central. ¿Ok? Quiere decir que más grande los atrios del sur de lo que era el templo, porque fue añadido más tiempo después. ¿Ok? Continuamos. Lo que estamos viendo en la imagen ahora es las puertas de Hulda. Si va a Israel ahora mismo puede ver, arqueológico, encontraron esas puertas y los escalones que suben a esa puerta. Por cierto, los musulmanes utilizaron los túneles que se utilizaban para entrar al templo. Utilizaron esos túneles y subterráneamente construyeron una mezquita ahí mismo. Y utilizan esos túneles por la Hulda Gate, que cerraron afuera, ¿okay? Pero utilizan esos túneles para entrar a la mezquita. Pero dicen que los judíos nunca asistieron allí. ¿Ok? La población en general se acercaba del templo por el lado sur a través de un par de puertas dobles, puertas Hulda, que era una profetisa que había en la tierra de Israel que se paraba en esas puertas para profetizar. Se llama así por la profetisa Hulda que profetizaba en el lugar del templo. Ascendiendo al monte del templo. Las puertas Hulda son las puertas del sur del monte del templo. Estas puertas sirven como la entrada principal al monte del templo, ya que la mayoría de la población vivía en la zona de la ciudad de David, que está al sur del templo. Que estaba al sur del monte del templo. Las puertas Hulda se utilizaron como entrada y salida y por lo tanto eran dobles. Dos razones para el nombre de las puertas. Uno, la profetisa Hulda se sentaba allí y profetizaba. Dos, los túneles subterráneos que conducían de las puertas hasta el complejo del monte del templo se parecía un poco a túneles hechos por un topo. Hulda en hebreo significa topo. ¿Ok? Es interesante porque estamos viendo que la estructura y la arqueología se alinean con la Biblia. Pero cuando la gente quiere descartar la Biblia, pues se inventan otras cosas. Ahora mismo hay personas que están diciendo que el templo estaba donde David vivía. Que yo he estado en ese lugar y no había el espacio para la dimensión que estamos viendo con el templo. Y que no tiene sentido. Porque hay unas piedras gigantescas. Cuando yo voy a Israel, hay algo que se llama The Rabbi's Tunnel, el túnel de los rabinos, que uno baja allá y ahí tiene una gira y le enseñan todas las piedras que viene del tiempo de Herodes. Son unas piedras gigantescas, de yardas de largo y toneladas de peso. Que no tiene sentido que si el templo, en el segundo templo, estaba en la ciudad de David, que queda como algunas 100 yardas o 200 yardas del lugar donde está esa base, que los romanos dijeran, vamos a confundir a la gente en el siglo XXI y vamos a mover toda esta base de las piedras y todas las yardas de columnas que tenemos aquí. Vamos a moverla un poquito al norte para confundir a la gente en el siglo XXI. No tiene lógica.
O sea, cuando tú los ves, tú dices, no es posible que esto pueda haber sido movido después de la destrucción del templo. Porque las bases fueron tan profundas. Herodes, él fue tan profundo en la montaña para darle estabilidad al templo por los terremotos que de repente habían, de vez en cuando había en Israel, y le dio estabilidad para que no temblara mucho. ¿Me está siguiendo? Entonces establecieron una base muy profunda, igual que Salomón, que esas piedras se encuentran ahí del tiempo de Salomón, el tiempo de Herodes, el tiempo de Zorobabel. ¿Ok? Pero ahora todo el mundo dice que no son, que es otra cosa. No tiene lógica. Tenemos que ser un poquito medidos en lo que hacemos. Y si no ha ido a Israel, si no ha ido y no ha estudiado la arqueología, no entiende mucho del templo, no lo ha estudiado, por favor, le voy a dar una recomendación. Tómese el tiempo de tomar unas decisiones en referencia a la casa de mi rey, que no son verdad si no tiene toda la información. Se toma tiempo. Y yo estoy dispuesto a compartir lo que he aprendido. Pero no seamos rápidos a criticar las cosas santas del Eterno. Vamos a tomar tiempo para medirlo y para entenderlo, porque si no, vamos a cometer traición en contra de la palabra del Eterno, porque Él no cambia. ¿Ok? Continuamos. Dice, debajo de la superficie de la mezquita El Aqsa hay un par de túneles que continúan hacia el norte, a partir de la puerta. Estos túneles están en perfecta alineación con el lugar santísimo. Y con el túnel, y con un túnel está en el edificio del templo. Esto nos indica que hubo una minuciosa planeación del diseño en cuanto a su funcionamiento, la distancia que quedaba al lado del sur del Sogeg, que es la puerta donde los gentiles no podían pasar de ella, que yo le enseñé hace unas cuantas semanas en Teshuvah. Era relativamente corta. Continuamos. Habían dos mikvaot, que eran piscinas de inmersión. Hacia el norte, al lado sur del Sogeg, que es la imagen, que es una cerca, ¿ok? Ahí cerca se encontraban lo que eran los baños, no los baños, sino la piscina de inmersión. Habían de hombres y de mujeres. ¿Okay? Habían dos estructuras al lado derecho. Estas estructuras, según la evidencia arqueológica, muestra que estas estructuras estaban paralelas una con la otra. Dos de estos cimientos subterráneos se utilizaron en su función original de cisternas de purificación mikvaot. Quiere decir que el lugar donde se encontraban, debajo se encuentran unas cisternas que eran de inmersión, que datan del primer siglo, utilizadas por los varones cuando ascendían al templo a adorar, y la más pequeña para las mujeres. ¿Ok? Yo creo que yo cometí un error anteriormente, porque yo les dije que estos lugares eran los baños cuando no eran. Eran los mikvaot, ¿ok? Que son el baño de ritual de inmersión. ¿Ok? Ahora, los que están al sur de eso, en este caso al este de eso, porque este lado es este y este lugar es sur. Estos grandes aquí son baños. Son los baños. Muchas personas no piensan que en el templo habían baños. Uno tiene que ir al baño, ¿no? Ok, pero habían baños. Se llama la silla. Ok. The seat of dignity. La silla de dignidad. Se llama la silla de dignidad. Ese fue el nombre que le dieron en el Mishnah. Y muchas personas no sabían lo que era hasta que entendieron que era el baño. Ok. Porque no le van a bañar la letrina, como dicen en Puerto Rico, le dicen la silla de dignidad. ¿Okay? Esto que estamos viendo aquí es el Sogeg, que es la cerca que yo le estaba hablando, que ningún gentil podía pasar por allá. ¿Están conmigo hasta el momento, hermanos? Tengo 10 minutos más y ahí paramos, y después continuamos con esta serie de este estudio hasta que podamos terminarla, pero esto es una introducción al templo. Estamos viendo que la información es vasta, es bastante. Y en una hora no podemos cubrirla toda. ¿Ok? Los sanitarios públicos. La otra estructura era un edificio largo y rectangular que corría de este a oeste, que tenían un conjunto de tuberías conectadas entre sí con dos largos conductos que corrían paralelos de una longitud más de 120 pies. Para dar conductos se comunicaban entre sí por medio de 6 conductos de formas opuestas. Quiere decir que eran bastante grandes y la gente podía ir al baño. Ok, estamos viendo ahora otro mapa de los atrios del templo, ¿ok? Esto es sumamente importante porque entonces ahora nos está enseñando los límites de donde una persona podía entrar. Si eres mujer, podías entrar hasta cierto lugar.
Si eres Israel, podía entrar hasta este lugar. Si eres levita, hasta este lugar. Y acá en el atrio de Azagá, eran donde estaban los sacerdotes, en el altar y en los 2 escalones que subían al lugar, al ulam, a la puerta. Solamente unos sacerdotes podían, a través de suertes, en las mañanas, podían entrar aquí a hacer el servicio del pan de la presentación, de la menogá, del altar del incienso, hacer el incienso, pero nadie podía entrar aquí, siempre y cuando no fuera el sumo sacerdote, o cada 7 años, cuando del techo ellos bajaban a unos sacerdotes que no podían mirar hacia el lugar santísimo, sino mirar la puerta para limpiar el lugar, estar seguro que no hubieran grietas, ni hubieran ningún tipo de agua que estaba entrando al templo para mantenerlo. Aquí estamos viendo las puertas, las puertas del templo, el este. Aquí estamos viendo el Sogeg y esto se llama el Gel. El Gel son unos escalones monumentales que subían. Habían 14 escalones en este lado y habían 12 escalones en este lado. En el norte habían 12, en el este habían 12 escalones y en el sur habían 14 escalones para subir. Todo el tiempo uno tenía que subir. Para subir aquí, en este lugar eran 15. Aquí eran 3 y acá eran 12. Siempre está subiendo, por eso se llama aliyot en hebreo. Siempre estamos subiendo a la presencia del Eterno. Los atrios interiores formaban parte de los 500 cubitos cuadrados, dentro de las extensiones añadidas de los asmonianos y Herodes. Había un pequeño muro de piedra que servía de cerca protectora, que se llama el Sogeg, que rodeaba el Azagá, el templo, y atrios de mujeres. Entre el Sogeg y el otro muro que rodeaba los atrios interiores había una plataforma de 10 cubitos que se llama el Gel. Vamos a enseñar eso ya mismo. El Sogeg, el Gel y el Azará y el atrio de las mujeres tenían un nivel de santidad superior al atrio exterior de los gentiles que les rodeaban. Por lo tanto, los atrios interiores poseían un conjunto de reglas de conducta y admisión estrictas y específicas. Quiere decir que cuando usted estaba en este lugar aquí, fuera acá, podía hacer algunas cositas que en el momento que cruzaba esta pared y entraba a este lugar, ya no podía hacer. Si entraba un hombre a este lugar, tenía que tener una conducta diferente, una kavaná, una concentración diferente. Uno tenía que entender los niveles de santidad en ese momento. Ok, los atrios interiores de niveles de santidad. Las adiciones por los asmonianos y Herodes poseían un grado de santidad superior al resto de la ciudad. El monte del templo tenía un nivel de santidad superior a la de las adiciones. El Gel, que yo se lo voy a enseñar ahorita, la plataforma que rodeaba atrios interiores, tenía un nivel de santidad superior que el monte del templo. El atrio de las mujeres poseía un nivel de santidad superior al Gel. El atrio de Israel, que era el primer atrio de la Sará, poseía un nivel más de santidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando nosotros aprendemos los niveles de santidad, sabemos que este lugar es santo, pero este es un lugar más santo. Este lugar es santo, pero este lugar es más santo. Este lugar es santo, pero aquí en los atrios de Israel son más santos. Los atrios de Israel son santos, pero el azagá donde están los sacerdotes es más santo. Y adentro del templo es más santo que los otros lugares, y el lugar santísimo es el más santo de todo Israel y de todo el mundo. Tenemos que entender eso. Porque si una persona dice que ahora tiene acceso al lugar santísimo, cuando en la Biblia ningún hombre o mujer tuvo acceso al lugar santísimo, ¿cómo es posible que una persona en la historia de la humanidad y en la historia de Israel tenía acceso al lugar santísimo y ahora porque seguimos a Yeshua, todo el mundo tiene acceso al lugar santísimo? No tiene lógica, hermanos. Ahora, simbólicamente, espiritualmente podemos tener una experiencia que el Eterno nos escucha en su trono en el cielo a través de Yeshua, nuestro sumo sacerdote. Pero no quiere decir que usted y yo tenemos la potestad o que literalmente podemos entrar al lugar santísimo, porque no estamos en ese nivel de santidad. Y si no es judío, menos todavía. Y por Yeshua hemos sido adoptados a la conciudadanía de Israel. Pero eso no quiere decir que usted pueda usurpar la autoridad de los sacerdotes o de un levita o lo que sea, sino que somos parte de la conciudadanía de Israel. Amén. Ok, continuamos. Aquí se encuentra el Sogeg.
que ya he hablado un poquito con más detalle acerca de esto y quiero moverme más rápido, pero esta es la pared entrelazado que se deriva de la palabra sagag, que significa como una red. Y aquí era lo que había división entre lo que era gentil y los israelitas. Cualquier judío que pasara por allá y llevara a un gentil con él, a los dos mataban. No estamos hablando que le penalizaban con algo, lo trataban de matar, porque usurpó la autoridad que no tenía y llevó a una persona a profanar la santidad del Todopoderoso y su templo. Lo que estamos viendo en la izquierda aquí es lo que le está diciendo, que es el sogeg, la pared entrelazada, los grandes pasos, escalones monumentales, y también estamos viendo aquí lo que es el gel, lo que es la plataforma donde el templo estaba construido, que estamos hablando. En la mano derecha estamos viendo aquí, este es la puerta de Nicanor, el Nicanor con los 15 escalones mirando del este hacia el oeste, del este que está aquí hacia el oeste acá. ¿Okay? Esa puerta es bien importante porque era gigantesca, era como 3 pies de alto, 3 pisos de alto, como 3 pisos de alto, y esta puerta a la derecha era una puerta muy, muy importante porque en Hechos capítulo 21, cuando Pablo fue a anunciar el terminal de su voto nazareno, ese era el lugar donde él tenía que ir para anunciar que había terminado su voto nazareno. Continuamos. Aquí estamos viendo el libro de Ezequiel, nos da la medida de 10 amot, 10 codos, como la distancia entre el sogeg y el gel, de aquí a aquí. ¿Ok? Este lugar acá. Junto a estos amot estaban unos escalones necesarios para el nivel de la elevación del área. A principios de 1870, los musulmanes construyeron un muro de retención encima de estos escalones. Y es interesante, era muy lindo, pero si tú ves ahora la estructura de la mezquita que hay allí, estos escalones que ustedes ven aquí en rojo, eran los escalones del gel que los musulmanes construyeron encima de eso. Por eso sabemos que ellos construyeron donde estaba el templo anteriormente, por el gel. Construyeron en ese lugar lo que estamos viendo aquí. Arqueológicamente tenemos la evidencia, de que el templo estaba en ese lugar. Cámaras de las cenizas de la vaca roja. Estamos hablando aquí, a la mano izquierda de su pantalla, esos 2 cuartos que vemos al frente. Aquí se encontraba el Sanedrín pequeño de 23 hombres y acá se encontraba donde se ponía la ceniza de la vaca roja. 3 lugares se ponía la ceniza de la vaca roja. Una, en la puerta del este del templo, en ese lugar donde estamos viendo acá. En el Monte de los Olivos era otro. Y después en cada una de las ciudades levíticas que habían en Israel se encontraban también. Era un edificio sobre el gel, justo a la entrada del monte y atrio de las mujeres, junto a los escalones que ascendían hacia el balcón de las mujeres. La ceniza de la vaca roja, Pagá Adumá, a través de toda la historia de Israel, se guardaban en este edificio. Otro edificio contiguo era la cámara de pequeño Sanedrín, que está aquí a la mano derecha en su pantalla. La corte judicial de 23 jueces que se reunían allí. Yo hice un estudio acerca del sistema judicial y el Sanedrín, que próximamente van a poder ver en Teshuvah.tv y también en Sabiduría en la Torah, para saber más de eso. Las puertas de acceso. Habían puertas de acceso en el templo. Habían estas puertas en el sur. En el norte había una. En el este había otra. Y también en el oeste habían otras puertas. Y las puertas que entraban, que eran 13 portillos en el sogeg, por las 13 formas que los griegos entraron a profanar en el tiempo de los macabeos, que rompieron en 13 diferentes lugares. Ahí pusieron las 13 puertas para conmemorar eso y para recordar lo que ocurrió. Las puertas en el Mishnah Seder Kedoshim, Tratado Midot, nos señala 3 diferentes totales del número de las puertas de acceso: 5, 7 y 13. Los cuales varias de las puertas tenían más de un solo nombre de acuerdo a la función, en base a la estructura de la sagá, que es el área, la sagá es esta área aquí, toda esta área que estamos viendo aquí donde pertenecía a los sacerdotes. Cuando 4 de ellas estaban ubicadas en los grandes edificios de las esquinas, que también se les conocía como casas Beit. Estamos hablando de estos grandes edificios
que no está acá. A ver si lo tengo otra foto acá, un poco más tarde, que nos puede enseñar acerca. No creo que tenga el tiempo, pero eran unos edificios gigantescos. Los tengo aquí. Ok, vamos a ver yo tengo aquí una copia del tercer templo, aunque este es el tercer templo, pero estos edificios que estamos viendo aquí eran lo que estamos hablando en el templo, ¿ok? Que habían allá, que está hablando de esa forma. Eran edificios grandes que se hicieron, que sabemos que estaban allí. Eran 40 codos de alto, casi 100 pies de alto, y la estructura del templo era 200 pies, ¿ok? A 100 codos de alto. Continuamos. Ok, 4 de ellas estaban ubicadas en los grandes edificios en las esquinas, que también se les conocía como casas, Beit Aptinas, se encuentra también Beit Hamoket, Beit Hanitzot, y otro más que en este momento pues se me escapa el nombre. En medio de los grandes edificios de las esquinas también habían puertas de acceso, cuya longitud era de la medida en su relación a la longitud de los edificios de las esquinas. Estas estaban localizadas al norte y al sur. El Sefer Kedushim, Tratado Midot, Mishnah 1, el párrafo 1 dice, de número 18, 1 al 6, establece que los sacerdotes y los levitas que iban a montar guardia en el tabernáculo, una idea que se aplicó posteriormente al templo también. Esta vigilancia servía de dos funciones, prácticas y ceremoniales. El templo se asemeja a un palacio, y un palacio necesita proteger tanto la seguridad como el protocolo. La idea de que hubo un total de 24 lugares en el templo donde los sacerdotes o levitas hacían guardia se registra en Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 1 al 19. Entonces, vamos a hablar acerca de las puertas, de acuerdo a la evidencia del Mishnah que nos habla acerca de esto. Dice, 5 puertas. En relación con las diferentes ubicaciones de los 24 guardias del templo, por cierto, ellos fueron los que arrestaron a Yeshua. La guardia del templo con el sacerdote que arrestaron a Yeshua. ¿Ok? Estas ubicaciones se dividían en 3 posiciones a los sacerdotes. Beit Aptinas, Beit Hanitzot y Beit Hamoket. ¿Ok? Que significa Beit Aptinas, casa de Aptinas, donde se preparaba el incienso, que ese se encuentra en el sureste del templo. Beit Hanitzot, casa de fuego, madera para los altares, que se encuentra en el noreste. Y Beit Hamoket, la casa del corazón, mantenía calentados los sacerdotes, y ese es en el noroeste. En el noroeste. ¿Ok? Beit Aptinas, sureste. Beit Hanitzot, el noreste. Y el Beit Hamoket, el noroeste. ¿Ok? Había 21 posiciones a los levitas, 5 en los portones del monte del templo, 2 puertas intermedias al lado del sur, Sa'ar Hadelek, puerta del combustible, y Sa'ar Habejorot, la puerta del primogénito. También habían guardias en las 2 puertas intermedias al lado norte. Se llama Sa'ar Hanashim, puerta de las mujeres. ¿Por qué le llaman puerta de las mujeres? Porque en esa puerta era donde entraban las esposas de los Kohenim, de los sacerdotes, para comer su porción de los sacrificios. Ellos entraban por esas puertas en el norte y se mantenían en ese lugar que era santo, pero no podían entrar más allá del área permitido. ¿Ok? Y también la puerta de Nicodor, que era el este. 4 guardias en las esquinas interiores alrededor del monte del templo. 5 guardias en los portones del atrio. 4 guardias en las esquinas exteriores. Y en Beit HaOtzrot, casa del tesoro. 1 en la cámara detrás del velo. Beit HaKaporet. Y 1 detrás del lugar santísimo. Afuera, ¿no? En la parte de fuera, en el oeste, se encontraba uno de ellos. Las puertas de acceso. El Seder Kedoshim, Tratado Midot 1, Mishnah 4, párrafo 4, 7 puertas. Este conjunto de puertas estaban a partir del muro del lado sur, oeste y este. La lista señala que existían 3 puertas al norte. ¿Ok? Sa'ar Hanitzot, puerta de la flama, o Sa'ar Hashiel, la puerta de la canción. Sa'ar HaKorban, la puerta del sacrificio, y Sha'ar
Jeconiah, la puerta de Jeconiah, uno de los reyes de Israel. 3 puertas del sur. Sha'ar Hadelek, puerta del combustible. Sha'ar HaBejorot, puerta del primogénito. Y Sha'ar Hamain, la puerta de las aguas, daba acceso a Beit Aptinas. Ese es sumamente importante entenderlo porque en las fiestas de Sukkot, cuando Yeshua dijo, el que tenga sed, beba de mí, o que hacía un ritual donde el sacerdote pasaba por la puerta del agua que se dirigía hasta Shiloach, en el sur. Entonces esto es importante en referencia a Juan capítulo 7 y capítulo 8. Y una puerta al este que es la puerta de Nicanor. Ok, ya casi termino, deme 2 minutos y terminamos. Aquí estamos viendo más o menos la imagen de las puertas que estamos hablando. Este es el Azagá, donde se encontraba el templo aquí, se encontraba el altar aquí, y se encontraba el lugar donde estaban los sacerdotes en esta área. Y aquí es la puerta de Nicanor. Estas son las puertas de que acabo de escribirle a ustedes ahora mismo, que se dirigían adentro del Azagá, del templo. Esta es la puerta de los sacrificios. Específicamente las mujeres que entraban por allá, para ellas poder comer de la porción que le tocaba a los sacerdotes que estaban trabajando dentro de sus esposos. 13 puertas. Este conjunto de puertas en las cuales se acostumbraba a postrarse cuando la gente se acercaban al templo ya dentro del sogeg. Dentro del sogeg, de la pared que entrelazaba, habían 13 puertas. Y la gente se postraba en ese lugar, dando agradecimiento y orando al Eterno cuando entraban. Comenzaban a partir de la esquina suroeste hasta el este. Del atrio de Israel, un pequeño patio de columnaba con los atrios de las mujeres y el atrio de los sacerdotes. ¿Ok? Y con la última figura, les dejo saber a ustedes la importancia de saber las medidas, de saber las puertas, de conocer las puertas. Para muchas personas que no están al tanto del templo, a lo mejor esto en este momento no le va a llamar la atención. Pero yo entiendo que cuando sigue estudiándolo y puedes revisitar este estudio en 1 año, 6 meses, 3 meses, 4 meses, va a tener más sentido cuando estudiamos y entendemos la estructura del templo y sabemos el protocolo de dónde podemos entrar y dónde no podemos entrar, hermanos. Esto es una instrucción para poder saber dónde todo está localizado. Porque en el tercer templo estas cosas se van a encontrar. Estas cosas van a estar. Cuando el Mesías venga, el libro de Ezequiel dice que va a haber un templo. No escuche a la gente que diga que no va a existir. Hermanos, si el Eterno dice que va a ocurrir, va a ocurrir. Entonces muchas de estas cosas van a estar allí. Y tenemos que entender el protocolo de nuestro rey, cómo entrar, cómo manejarnos dentro de su templo, cómo honrar su presencia y respetar su santidad. Vamos a dejarlo aquí. Cuando regresemos en la segunda parte, vamos a continuar con este estudio, ¿ok? Para que podamos seguir aprendiendo acerca de los tesoros del templo del Rey de Israel. Shalom, mis hermanos, y espero que el Eterno siga bendiciendo, los siga cuidando siempre, en todo momento. Y recuerde, manténganos en oración, suscríbanse o entren o intégrese a sabiduriaenlatorah.com. También déjele saber a todos sus amigos y hermanos a través de Facebook y otros métodos de la comunicación cibernética acerca de Teshuvah.tv para continuar aprendiendo, y también considere apoyarnos y poder de vez en cuando dar una ofrenda para que el trabajo de la Torah pueda continuar hacia adelante y podamos continuar enseñando para que podamos aprender los tesoros del templo del Rey de Israel. Shalom, y hablamos próximamente. Que el Eterno los bendiga y gracias por su tiempo. Amén.